publicidad para segmentos muy específicos del mercado. Entonces esto realmente sí es un reto. Creo que las audiencias están ganando porque tenemos más oferta de contenido. Sí, no, iba a decir que creo que es muy emocionante cómo es que me gusta mucho cómo lo planteas, porque la pregunta a veces es, ¿salvará el podcast a la radio? ¿No? O ¿qué es salvar a la radio? ¿No? Que es como una suerte de debate, no solo aquí en México, sino en América Latina. En Argentina, por ejemplo, son grandes productores de podcast. El podcasting es una forma ya en Europa hay congresos donde se abordan, donde se premia incluso a los mejores podcasts. En Estados Unidos hay premios a los mejores podcasts. Hay por ahí, la última cifra, más de 340 millones de personas consumiendo podcasts solo en Spotify. De esos, al menos un porcentaje importante, creo que el 25% consume contenido muy especializado, o sea, algo que le interesa mucho. Pero si las personas hoy están dispuestas a decidir qué incorporan a su vida, cómo yo desde la zona radiofónica me incrusto en ese micromomento de las personas, me subo, no sé, hoy socialmente, el social media, los algoritmos pueden decirnos si esta semana la gente está enojada por el agua, ¿no? Y supongamos que yo en radio emito mensajes con un tono y una línea, pero la audiencia digital o el social media me está diciendo estamos muy enojados. Entonces, a pesar de que el guión radiofónico te mantiene como en ese bucle de empuje, allá afuera el segmento de podcasting o de radio un poco más digital te dice, oye, perdón, pero yo estoy muy enojado y tú estás muy feliz, algo no está bien. Entonces, hoy creo que los algoritmos y la radio tienen que ir a tomarse un café, tomarse la mano y si se llevan bien, hacerse el amor. O sea, sí creo que es importantísimo. Justo. O sea, el hecho de que la gente, el escucha, el consumidor del podcast, por ejemplo, sepa que puede tener el material en cualquier momento, puede hacer también que se pierda de algún modo el interés en el momento y decir, total, lo puedo ver después, lo puedo escuchar, mejor dicho, después. Ahí me parece, como dicen, yo tengo otros datos. Pero creo que en el vaso medio lleno hay como dos veredas. En uno está el contenido radiofónico que nace desde esta experiencia, desde el corazón de la radio, pero es un corazón radiofónico conectado al oyente, ¿no? Está clarísimo. Pero hoy, hablando del podcast, hoy ese corazón radiofónico tiene el reto de entender que ese oyente ya es un generador de contenido. O sea, ya no solo el que enciende la radio, el que va rumbo a la oficina, el que está escuchando el podcast, no solo escucha tu podcast, también produce su podcast, ¿sabes? Y también graba sus videos de cocina y también graba sus TikToks. Entonces, entender esta lógica, ¿no? Y esto es interesante, nos habla de tal vez la creación como del metaverso radiofónico, donde vivan un híbrido sonoro capaz de contagiar inspiración, fe, información, verificar, y el digital, ¿no? Que produce esta sensación de cuando lo necesito, lo escucho. Cuando necesito documentarme extensamente sobre un tema, no encuentro el límite. No, es como un infinito. Hoy lo vemos en las pantallas móviles. La sensación de que del scroll infinito está delineando mucho el consumo de las personas. O sea, uno ve gente que consume la pantalla, el scroll infinito. Entonces, ¿qué hacemos desde la radio para que esta sensación infinita se mantenga desde lo sonoro? Entonces, creo que los híbridos en ese sentido van a dictar mucho. Y por otra parte, ¿no? Jugando con esta analogía del tiburón. Todos sabemos que si los tiburones no se mueven, porque tienen un tipo de vejiga, o no sé, no recuerdo exactamente cómo lo mencionan los biólogos, pero si no se mueven, se hunden y se mueren. Entonces, habrá que entender que esta hibridación sonora implica un poco más de movimientos tiburonescos de toda la industria radiofónica, ¿no? Porque ahí también hay un boquete. ¿Quién me es infiel después de 15 años de serme fiel radiofónicamente? Pues la infidelidad está del que fue conquistado por el podcast especializado de, no sé, digo un nombre, de Marta de Baile, ¿no? O porque escuchan la corneta en Spotify, ¿no? Entonces, sí hay una fuga silenciosa, hormiga, pero que al final te pega también en algo que hoy, y
hay que hablar de sustentabilidad, sostenibilidad. Claro. Bueno, en el caso, perdón, de Marta y de La Corneta, es el programa Espejo, no es un podcast generalmente. Aunque lo parten, ¿no? Ajá. Marta parte sus podcasts por las temáticas, por las entrevistas. Entonces, ahí está la magia. Creo que el podcast es un aliado de la sustentabilidad radiofónica, porque hoy puedes pautar en podcast. Claro. Y que todo eso comentan va... Creo que hay que ser mucho más divergentes. Finalmente creo que la radio será lo que las audiencias queremos que sea, ¿no? O sea, ese corazón que nos mantiene conectados a la radio es el que nos va a seguir dando fuerza. La regionalización de las radios me parece un fenómeno, la red comunitaria, por ejemplo, un fenómeno donde incluso por más digitalizados que estemos, ¿no? La capacidad de poder mirar a las personas a los ojos no lo puede hacer un podcast como hace la radio comunitaria, ¿no? O sea, en un podcast, pues sí, tal vez te encierras en un estudio, haces algo chévere, lindo, pones luces, te traes a 3 millennials con respecto a los millennials y haces algo mágico, ¿no? Pero, a ver, entrarle a un barrio como a una sierra, ¿no? Llevarte los micros, entender las venas o zambullirte en realidades y la realidad como un combustible sonoro, ¿no? Yo soy amante de los sonidos callejeros, ¿no? Desde en Buenos Ciudad de México tenemos de colchones, refrigeradores, lavadoras. Entonces, automáticamente cuando yo escucho esos, ahorita lo conecto al punto, cuando escucho estos sonidos o esta memoria sonora en Ciudad Nezahualcóyotl, en el bordo de Xochiaca, automáticamente me lleva a un contexto social. Entonces, a ver, la radio tiene la capacidad de apuntalar la memoria social, pero también de hacer despegar otro tipo de memoria, ¿no? De sembrar, de crear como sembradores de esta conciencia social que desde lo digital termina a veces siendo superfluo. Y esa experiencia, ese olfato del periodista, del comunicador radiofónico, a veces no existe dentro del podcast, es realidad. ¿Y no está evolucionando, Darío, a eso, lo digital? O sea, está lejos todavía de llegar. Y aquí viene un tip, ojalá y cualquier radiodifusora que escuche esto puede serle funcional. Es que creo que parte del modelo de negocio, porque hay que ser sustentables, tendrá que ver con las radios digitales de nicho. O sea, si yo tengo una capacidad de escucha regional de 32 municipios, quizá segmento mi nicho radiofónico digital, pero a partir de eso no lanzo la señal al aire como para que hasta los ovnis la escuchen, ¿no? O sea, no, sí creo que la radio digital de nicho tiene mucha fuerza. Tendrá mucha fuerza. La radio digital de nicho. Es correcto. Es ir o llevar temas específicos para grupos específicos. Sí, no es lo mismo un contenido radiofónico de nicho en la frontera chica de Nuevo León que en la parte sureña del estado, ¿no? Las conexiones la cosmovisión regionalmente cambia muchísimo. Realmente. Entonces habrá que... Y ahí es donde está la memoria sonora, siendo empáticos, porque a veces creo que la radio confunde a veces, y el podcast, confunde empatía con simpatía. Sí. Eso es terrible. Mientras que la radio, decía por ahí Lisa Kapuscinski, un periodista, que los periodistas tienen que ser básicamente buenas personas, ¿no? Y mucha gente que hace radio es básicamente una muy buena persona. Entonces, eso te da la oportunidad de conectar. Hoy vemos podcasts sexistas, escuchamos podcasts venerando al patriarcado. O sea, sí creo que la radio, en el origen del origen de la radio, hay muchísima fuerza. Y ahí está el brillo. Y ese es el brillo que puede seguirnos haciendo caminar como radio. Solo que creo que a veces se ha olvidado. Bueno, que decir, hay algo que quiero destacar, que bueno, a mí me emociona mucho. Este fin de semana fuimos con parte del equipo de TV Nuevo León a hacer periodismo humano al centro, a la Casa Indy, que está aquí en Monterrey. Sí. Entonces fue increíble ver a los productores, a los reporteros sirviendo platos, ¿no? Escuchando, sentándose con la gente, con los hermanos migrantes, hermanos migrantes. ¿Por qué cito esta sensibilización? Porque justo esta capacidad de empatía que Televisión y Radio de Nuevo León tienen, porque a ver, la gente juega de tu lado, estás en tu cancha, ¿no? La gente te cuida, la gente te quiere, la gente se deja inspirar por ti. Entonces, aprovechar esta localía
hablando de un poco de esta regionalización, puede crear un nicho que hoy hace falta, y es que incluso la propia radio te sostenga la mirada como no te lo sostiene un podcast, o incluso ni la tele, ¿no? Y la radio te sostiene la mirada, digamos, de manera sonora, porque pues, sí viaja, pero sientes que esa conexión de ese contenido está impactando en alguna zona de tu vida, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay una gran oportunidad. Finalmente, todos nos debemos a las personas, y ahí está la fuerza del origen de la radio, en las personas. Entrar en la lógica de productos radiofónicos o productos híbridos nos puede como llevarnos a un túnel donde visibilizamos que las personas le dan forma a lo que necesitan, ¿no? Ellas, si nos conectamos con ellas. Y por otro lado, también creo que hoy el podcast pues permite incorporar ingredientes de valor, de preproducción, sonoros, bibliotecas libres de derechos, en fin, se puede hacer mucha magia. Pero hablemos de algo que es mucho más neta, digo yo, que es como dónde nace el río, ¿no? Decíamos el fin de semana en Casa Indie que casi siempre los periodistas llegamos tarde a una historia. ¿Y por qué llegamos tarde? Porque hay mucha pereza para caminar e ir a donde nace el río. El río de, no sé, de Henri o de un francés, pues nació en Haití, ¿no? Ahí nació el río. Ahí nació quizá hace 15 años en el terremoto, perdió todo, perdió esposa, perdió hijos, pero eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que está aquí. Entonces, sí creo que la radio tiene las suficientes herramientas para caminar río arriba y llegar a donde nace el río. Y ahí el abordaje de las historias sería mucho más poderoso, mucho más holístico. Hoy podremos hablar un tema de migración, pero no acariciamos ni siquiera el comienzo del río. Siempre estamos como al momento, en la inmediatez del momento. Muy superficial. Entonces, entender que esas personas, como tú, como yo, como nosotros, también tienen un nacimiento del río, pues te va a dar una diferenciación de aproximación muy distinta, muy poderosa y sobre todo muy auténtica. Pero ir a donde nace el río implica paciencia, ¿no? Implica voluntad, implica una reingeniería de la conciencia colectiva de lo radiofónico y de lo periodístico. Implica entender que somos una turbina informativa híbrida y no solo tele y no solo radio, ¿no? Que nuestro core business tiene que ver, son las personas, no los productos. Hoy se lanzan muchos productos desde el marketing. Hoy el periodismo está cayendo de pronto en la lógica de hacer productos a modo, huecos, ¿no? Y esos productos huecos pues, venden, ¿no? Y interacción, engagement. Sí, pero ¿cuántos de esos productos periodísticos o radiofónicos fueron al origen, a donde nace el río? Si fuéramos al origen de donde nace el río, quizá hubiéramos evitado un ABC. Quizá entenderíamos que el Casino Royal hace tiempo que no tenía permisos. Quizá comprenderíamos que el niño que amenazó con tener un arma vivía en una zona donde hay 5 cárteles instalados. En el origen del río están muchas respuestas. Y creo que tenemos la responsabilidad, desde la herramienta y el ser y el hacer periodístico, de ir a ese origen del río para que los mensajes radiofónicos sean mucho más potentes. Ahí creo que habrá un futuro increíble para la radio. Sí, creo que... Bueno, quiero pedir si me das autorización de mandar un llamado, un saludo a mis hijas. Por favor. Claro, metí como encienden la radio, está en Ciudad de México. A Carol y a Jack, donde quiera que me estén viendo, pues decirles que las amo. Hay 2 ingredientes padrísimos. ¿Ves ese acercamiento que también da? Digo, no solo los leído, también en televisión, ahora está usando la red. Hoy es buen negocio ser imperfecto. Hoy es buen negocio ser efímero. La masificación de los contenidos pues, está asociada a lo imperfecto y a lo efímero. 16, 30 o 60 segundos pueden convertirse en una experiencia, entre comillas, experiencia de conocimiento puro, ¿no? Pues hay quien puede consumir 50 cápsulas de 60 segundos al día y ya aprendió cómo, no sé, hacerse un detox. Habrá quien entra a un tutorial de YouTube y aprende hasta cómo programar una bomba casera. Ya, las interfaces, la experiencia que están teniendo las personas a través de las diferentes plataformas, si en este sentido de velocidad de 60 a 15 o menos, o de
de esta aplicación de lo efímero no se entendería. Yo no veo una radio que no piense en lo efímero. No veo una radio que no piense en lo disruptivo, que no piense en lo imperfecto. Uno escucha transmisiones en vivo en cualquier red social, o alguien que graba en red social, aparte está haciendo podcaster o está haciendo podcasting, y si se le cae el teléfono y si pasa, no pasa nada, porque su índice de credibilidad no está en función del dato duro, del hard news. Él, como decíamos, si su mamá le dijo que lo amaba, él no lo confirmó, pero dijo algo, se mostró tan imperfecto que en ese juego emocional la gente entendió que pues, tú también te caes, tú también lloras, tú también tienes preocupaciones, tienes que pagar renta, te chocaron, ¿no? Estoy molesto. O sea, van incluso en contra de esta epidemia de la felicidad, ¿no? Porque hoy pues, es como, no eres feliz, estás fuera de la jugada, ¿no? Porque ya saben que socialmente hay que estar demostrando que atrás de nosotros está el arco iris y hay que estar mostrando, ¿no? Pero creo que la imperfección, hoy hablando desde lo radiofónico, va a hacerle un boquete a esta estructura radiofónica, seria, estructura y demás. Y entonces estaremos en mayores posibilidades de aterrizar en terrenos donde no estamos aterrizando, claro. Terrenos más cercanos, más jóvenes. Pero porque ellos son muy imperfectos. ¿Hasta qué punto es válido ser tan espontáneo, tan imperfecto y dejar, quizá en medio de eso, ir dejando como que de lado todo el proceso creativo, por ejemplo, que implica la radio, que tiene su chiste, que lleva una preparación y que de repente vemos que eso, pues, quizá valiéndose de la imperfección y de lo espontáneo, pues se olvida. Y terminas por ofrecer quizá algo sí espontáneo, pero no con un contenido que sea realmente... Bueno, creo que es clave entender que, a ver, al principio de la charla hablábamos de cómo se tiene que ir a tomar un café ya, hoy, la radio y los podcasters, ¿no? Por así decirlo. Y que pues, tomen unos vinos y que si se puede hoy, pasen una noche juntos o juntos. Y en esa sociedad o en esa asociación o esa como hiperconexión, finalmente quien lo siente, y creo que ahí está la magia, en los productos que salen de esa hibridación se puede sentir o la frustración de un producto radiofónico empobrecido o enriquecido, o la frustración de un producto digital hecho como desde la desinformación, ¿no? Entonces, por eso creo que es necesaria. O sea, hoy tendríamos que estar configurando un programa de radio con tres datas enfrente, ¿no? Retención, ¿no? O captación, o tipo de interacción, ¿no? O sea, la pregunta entre esto que planteabas, entre ¿qué hago mañana en mi producción radiofónica? ¿Retengo o capto? Porque los que retengo, pues están yendo hacia el podcast, ¿no? Y los que capto, pues yo no tengo podcast. Entonces, ¿dónde lo siento? ¿Y qué tendríamos que poner en la balanza como principal, Darío? ¿El captar o el retener? Creo que al principio Maite hablaba de un nuevo ecosistema, ¿no? O sea, creo que el nuevo ecosistema da en función también de la sostenibilidad de los medios como tal. O sea, no, un solo producto no nos va a salvar. Va a venir el meteoro financiero y vamos seguramente a tener bajas, como ya ocurrió en los últimos 20 años en los medios. Esa ausencia de desdoblamiento en términos de la visión, ¿no? Es decir, incorporas nuevos brazos de negocio radiofónicos, sonoros, híbridos, con una capacidad incluso de permear pautas publicitarias, de ofrecer servicios de podcasting corporativo. O sea, hay una industria. Desde la experiencia radiofónica, despliega ese brazo de negocio, ponlo no solo... A ver, tienes una estructura, tienes radio, tienes estaciones, tienes televisión, tienes cámaras, tienes unidades móviles, tienes un dron. O sea, es el paraíso creativo en términos del poder. Tal vez no tengas todos los recursos, pero tienes la voluntad, el olfato y la experiencia necesaria para desplegar esa experiencia. O sea, creo que habrá que soltar un poco la flagelación de no tenemos para entrar en el terreno de sí tenemos con qué. Viajemos más ligero, el podcast es un equipaje más ligero, ¿no? E incorporemos la experiencia radiofónica a esa hibridación. O sea, hoy la experiencia varía en función hasta del tamaño del móvil. Claro. No es lo mismo el despliegue de una historia en un, no digo marcas, en un tabique, que en un cacahuatito, ¿no? O sea, y a ver, pensar radiofónicamente, ¿cómo colocas estas experiencias en móvil? Es también entender, quizá habrá que traer algunos chamanes a las radios, pero necesitamos una nueva alquimia radiofónica. Necesitamos salir del bucle, ¿no? Necesitamos hacer
literalmente una especie de vortex que nos dé la oportunidad de crear nuevos elementos sonoros. Pero a ver, no solo producto, lo decíamos hace rato, porque generamos productos, pero no vemos alrededor del producto. ¿Qué? Si yo lanzo un producto radiofónico, ok, tengo interacción, pero ¿qué efecto mariposa produce mi producto radiofónico? ¿Cuánta conciencia, cuánta ciudadanía, cuántas inteligencias colectivas, cuántos actos de solidaridad, cuánta intervención hubo creativamente a partir de mi producto? Creo que esas preguntas hay que hacerlas.